Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Una palabra inicial en Lucas capítulo número 8. Quiero leer con ustedes rápidamente. Solo un versículo. Lucas capítulo número 8. Y quiero leer con ustedes el versículo número 15. Es la explicación de uno de los terrenos donde cayó la semilla. Y el Señor, en aquella parábola de el sembrador, y dice la escritura en esta versión de la siguiente manera: la que cayó en buena tierra, la semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Se necesita un corazón bueno y recto. ¿Para qué? Para retener la palabra oída. Es tan importante el corazón porque si no, los sembradores que traemos la semilla de la palabra, quizás la estaríamos regando en terrenos no fértiles, entre pedregales, entre espinos o aquellos que están, se recuerda, la semilla que cae junto al camino y no en el camino. Pero me llama mucho la atención esto para poderles compartir como un preámbulo a lo que vamos a entrar, porque dice aquí claramente que la semilla que cayó en el terreno, en buena tierra, son los que con corazón bueno y recto. Si no es el corazón bueno, es malo, y si no es recto, es torcido. Entonces es tan importante cuidar el terreno. A veces le echamos la culpa a la semilla, y la semilla no es la responsable. La semilla es buena, la palabra de Dios. El terreno es el que no muchas veces está en la condición adecuada. Y sigue diciendo el verso número que estamos mencionando, el verso número 15, la segunda sección: retienen la palabra oída. Y no solo me gusta eso, sino lo que viene. Y dan fruto, ¿con qué dice su Biblia? Con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Dios no quiere que dé fruto ocasional para una temporada, sino que eso sea permanente, constante, con perseverancia. Mucha gente se emociona con temas muy lindos que hablan de todo lo que les conviene, el beneficio que el evangelio da, que son muchos. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a ensanchar. Yo creo en todo eso, pero también creo en las demandas de Dios. Apártate del pecado, consagra, honra, huye de las pasiones, mengua, cambia, etcétera. Si nosotros no atendemos a todo el evangelio completo, la palabra de Dios, no vamos a tener una dieta balanceada. Y ese es el problema de muchos sectores que se acostumbraron solo a recibir el postre. Le llamo aquí que hay dos menús. Para los que no saben, en este ministerio le digo, hay dos menús. Uno es pastel de fresas con crema, natilla muy linda, pero también hay espinaca. En la espinaca no mucho gusta porque es amarguita, pero tiene hierro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esa es la palabra que te define. Es la palabra que te nutre, es la palabra que te confronta, sin un espíritu legalista, con un espíritu de gracia, pero entendiendo que hay demandas que si nosotros no las hacemos a las que Dios requiere, Dios no las va a hacer por nosotros, y nos vamos a vedar la oportunidad de que Dios nos bendiga y de recibir los beneficios de esta. Pero a mí me llama mucho la atención el terreno bueno. Son los que la palabra cae en buena tierra, son los que oyen la palabra con un corazón bueno y recto,
retienen la palabra oída. ¿Y qué dice? Y llevan fruto con perseverancia. Otra versión dice: dan fruto con perseverancia. ¿A dónde voy? Yo te felicito por estar esta noche aquí. Sé que a mis amados en casa, por distancia, por tiempo, lo que sea, trabajo, algunos no pueden estar, pero a lo menos están conectados. Pero ustedes que tienen el tiempo y se esforzaron, y si no tenían quizás el tiempo, lo sacaron. ¿Sabe qué muestra eso? Que están dando fruto con perseverancia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así de que un aplauso por usted, a Cristo, porque usted está aquí perseverando a mitad de la semana. No baje la guardia. Vamos a la instrucción de esta noche, por favor. Hemos estado hablando la serie La vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu tiene que ver precisamente con todas aquellos ingredientes que el Señor nos ha estado hablando y enseñando para que nosotros podamos ir avanzando en poder crecer, en poder ser formados. Jesús, he dicho esto, no va a venir el Señor Jesucristo por una iglesia desenfocada, apagada, discúlpeme, una iglesia desorientada, temerosa, escuálida, sino o inmadura o almática, sino va a venir por una iglesia gloriosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Póngase a pensar, una iglesia gloriosa. Esa palabra es glorioso. Eso tiene que ver con una iglesia llena de fe, llena del Espíritu Santo, llena de buenas obras, llena de gracia, llena de sabiduría. Lejos de estar siendo amedrentada, ella está amedrentando las tinieblas. Una iglesia, hermano, hermosa, madura. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia consagrada. Una iglesia santificada. Una iglesia que se vuelve amenaza contra las tinieblas. Ahora, la pregunta de esto es: resulta que la iglesia no es un edificio. Todos sabemos eso. La iglesia la conformamos hombres y mujeres nacidos de nuevo. ¿Dónde están los nacidos de nuevo? Nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Cristo formamos parte de esa iglesia. Ahora, como individuo, ¿cómo está tu vida? ¿Estás ardiendo en el Espíritu? ¿Eres un hombre de fe? ¿Estás orando? ¿Estás ferviente? ¿Estás honrando a Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Te vuelves una amenaza para las tinieblas? ¿O cuando oyes un ruido en la noche te asustas y no hayas qué hacer? Oiga, si alguien debe de tener miedo en este mundo, es Satanás y sus demonios a una iglesia llena del Espíritu Santo. A un hombre, una mujer que ora. A una mujer y hombre que está ayunando, que está orando, que está siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces Satanás tiene que sentirse amedrentado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No bajemos la guardia, amado. Este asunto es así. La vida en el Espíritu resulta que no es una vida en la carne. Elemental, mi querido Watson, dirá alguien. La vida en el Espíritu es totalmente a la vida de la carne, de la cual ya nosotros vivimos, practicamos y estamos tratando de ir dejando. ¿Por qué habían disensiones allá en Corintios? Habían pleitos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Se comparaban. Y Pablo dice: habiendo divisiones, pleitos entre ustedes, ¿no sois carnales y actuáis como hombres carnales? Les quise dar vianda, les quise dar otra palabra, pero veo que sois carnales. Entonces sois niños, les vuelvo a dar leche. Entonces el alimento cambia cuando el individuo va madurando, va creciendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si no crece, siempre va a ser leche. Si va creciendo, entonces va dándose más nutrientes. ¿Cómo poder detectar que ya dejamos un poquito ya la infancia espiritual? Cuando ya no nos afecta si no nos saludan, no nos afectan si no nos tomaron en cuenta, no nos afectan si no nos llamaron, si no nos dieron la bienvenida, si no nos dijeron licenciado. Cuando ya no nos afecta eso, entonces quiere decir que ya hemos crecido. Porque el maduro no vive de lo que los demás dicen. Él sabe quién es y cuál es su identidad. Alguien dice amén. El que ha madurado, aunque lo pongan atrás, no hay problema. Yo sé quién soy en el reino. Alguien dice amén.
Es más, el Señor enseña un principio de sabiduría. Cuando llegues a un lugar, dice: no busques los primeros lugares, no los busques. Eso es sabiduría. Siéntate atrás y espera que llegue el principal. No vaya a ser que venga uno más importante que tú y el principal o el anfitrión te diga: hey, usted sabe qué, váyase para atrás, y seas avergonzado. Mejor espera que te llamen de atrás hacia adelante para que seas honrado. Alguien dice amén. Entonces el sabio sabe callar. Mire, hermano, el sabio, el que ha madurado, es sabio. Y como sabio espera, es paciente, espera su turno, sabe que está en un proceso, sabe que está siendo formado. No es una cosa así: ¿por qué no me toman en cuenta? ¿Qué será que aquí el pastor se da lujo de esta joya, no tomarla en cuenta? Me estoy echando a perder. Ay, Señor. Como que los pastores a veces fingimos demencia. No es eso. El Señor, a propósito, ¿se acuerda en la otra serie que le anima a no perderse los domingos? Odre nuevo para el vino nuevo. Y el vino joven pasa a ser un vino de crianza metido en el odre. Y en el odre va a sufrir cambios. Ahí está amarguito, está ácido. Todo eso va cambiando, lo trasvasan, lo van cambiando. ¿Hasta qué? Hasta que llegue a ser un vino añejo. Por eso dijo el Señor: y una vez se prueba el vino añejo, ya no quieren el vino joven, porque dicen el añejo es mejor. El añejo habla de madurez, porque la madurez se construye con el tiempo y a base de procesos. Alguien dice amén. Entonces, si no nos dejamos procesar, no vamos a crecer, no vamos a madurar. Si solo queremos oír lo que nos conviene y lo que le conviene especialmente a la carne, que nos va a ir bien, que todo va a ser... Y mire, hermano, no vamos a avanzar. Tenemos que oír lo que necesitamos para crecer, para madurar, no solo lo que nos conviene. Entonces yo quiero leer algunas cosas con ustedes. Estamos hablando acerca de la serie La vida en el Espíritu y el tema el autogobierno. Curiosamente, entre comillas, si quiero aclarar esto, hoy nos tocó venir de verde. No es alusión a ningún partido, por favor, aclaro. Usted sabe que no va a faltar, porque el tema es autogobierno, viene de verde, no, nada que ver. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, avancemos. Ya está usted sonriendo. Una reseña que hemos estado viendo estos tiempos es vimos acerca de los parásitos del alma. Ya no voy a hablar de eso, parásitos del alma. Uno de los más fuertes es la raíz de amargura. Vimos los territorios almáticos. Vimos entre esto que el almático es un falso redentor. Pero no hay un buen almático si no tiene un receptor y un transmisor. El transmisor activa el receptor que hay en el almático. El receptor lo tiene en su alma, puede ser ancestral, puede ser que lo aprendió en el camino, y alguien externamente fue un transmisor y activó el receptor. Vimos que el almático se ofende rápidamente, no finiquita, no recicla la adversidad, se la apropia, se la guarda, la consiente, y eso muchas veces se vuelve resentimiento, se vuelve odio y se vuelve deseo de venganza, y en el peor de los casos el deseo de poder dañar a alguien más. Vimos también que los almáticos, hablábamos que son personas que se victimizan constantemente, ¿verdad? Todo sufren ellos, todo es para mí, me han dañado, se victimizan. Y por eso están manifestando que se mueve solo por sentimientos, solo por lo que precisamente está su alma sintiendo. Hablábamos también que los almáticos mantienen su herida abierta debido a la lamida de algunos en su herida. El ejemplo que puse fue el Lázaro llagado. Llegaban los perros y le lamían las llagas al justo Lázaro, el mendigo. Esas heridas siempre iban a estar frescas debido a la lamida de los perros. Hay heridas que llevan los almáticos y hay otros que se encargan de mantenérselas vivas, lamiéndole heridas. Entonces decíamos, no seas de los que estén lamiendo heridas, ni te dejes lamer si todavía hay una ahí. Mejor busca el cicatrizante, que Dios sane. Y la clave es el perdón. Perdona al que te hirió, perdona, de lo contrario va a estar viva esa herida.
Entonces siempre vamos a estar recordando. Y como es una forma, decíamos, de recordar o de lamer una herida. Por ejemplo, la herida es: no lo tomaron en cuenta para algo. Y llega alguien y le dice: no te tomaron en cuenta. Si tú tan bueno que eres, siempre estás aquí, eres diezmador, eres ofrenda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces sí, ¿verdad? Ni sea un lameheridas, ni se deje lamer la herida. Mejor busque sanidad. Ya viene un retiro, mujeres, y ya viene de los hombres también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, avancemos. Hablábamos todo esto de los almáticos. Son los más vulnerables para el enemigo. Satanás, dice la Biblia, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Hemos estudiado, es obvio, que el león come carne, aunque este es como león. Y el león come carne, entonces las víctimas principales son los carnales. Un espiritual no le apetece al que anda como león, pero no le va a comer mucho, pero al carnal le va a comer mucho. Entonces la carne y el alma viene una fusión ahí, se fusiona. Entonces es diríamos lo mismo, es producto de todos los efectos carnales, de un alma todavía no regenerada, no restaurada. El temor de Pablo lo estudiamos, que Pablo temía que los sentidos de la iglesia fueran trastocados, así como fue Eva con sus sentidos extraviada de lo que Dios dijo que tenían que hacer. Tocó sus sentidos, y Pablo temía que la iglesia fuera extraviada porque los sentidos de la iglesia fueran extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces una persona que es almática o movida por los sentimientos nada más y sus emociones, es una persona que va a ser fácil blanco de las tinieblas. Y lo último, para entrar en materia, decíamos también que Dios le dio una gracia muy especial a la mujer. La mujer es más sensible que el hombre. La mujer es admirable, hermano, es muy sensible. Para conectarse con Dios es más rápido, hermano. Pero lamentablemente es sensible a todo, ¿verdad? Se goza rápido, también se emociona rápido, también se desilusiona rápido, también llora rápido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El hombre es un poquito más calculador, ¿verdad? Entonces hay un balance ahí. Entremos al tema, el autogobierno. ¿Qué es gobernar? Gobernar es ejercer la dirección, la administración y el control, en este caso, en términos generales, de un estado o una ciudad o una colectividad. ¿Qué diríamos para nosotros? Que gobernar sería tener dirección y administración y control que alguien acerca de nosotros. En este caso debe ser el Espíritu de Dios, que debemos de andar en el Espíritu. Y hay gobierno en país, en estados, en ciudades, en pueblos, en aldeas, en familias, hay gobierno. Y también hay en agrupaciones como escuelas, empresas, conglomerados. Pero también hay gobierno de individuo, y ese es el autogobierno. Hay de lo macro a lo micro. En este caso es el individuo. En el orden que el Señor nos ha establecido, debemos de aprender órdenes de autoridad, órdenes de sujeción. Y quiero partir con un texto inicial que ha sido nuestra base en Gálatas capítulo 5 versículo 16. Gálatas 5, 16. Vea por favor Gálatas capítulo número 5 versículo número 16. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La instrucción es casi un mandamiento, casi una orden. Andad en el Espíritu. O sea, no anden en la carne, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Dijimos que esa batalla, esa lucha de esas dos naturalezas va a tardar hasta que seamos plenamente transformados. Usted tiene dos contrincantes, lleva consigo la carne y el espíritu. La carne te dice: haz esto, ve otra vez aquí, ve allá, mira lo que no conviene. El espíritu quiere las cosas de arriba, quiere la oración, la búsqueda. Y dijo el Señor esta frase cuando se duermen sus discípulos allá en el Getsemaní: a la verdad
El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Entonces, por eso mismo nosotros tenemos que cuidar el fortalecer nuestra fe, nuestra vida espiritual. Depende a quién le demos más alimento, así será la fortaleza. Si alimentas más la vida de la carne, pues ya sabes quién va a ganar. Y si alimentas la vida del espíritu, va a triunfar sobre los apetitos de la carne. Y acá nos dimos cuenta, como dice el verso 17 también, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿A qué nos referimos con autogobierno? Tiene que ver con el dominio propio. Dominio propio. Ahora que está de moda y vienen elecciones acerca de gobierno, interesante. Pongámonos a pensar lo que la Biblia enseña, cómo el Señor sacó a relucir en algunos momentos su templanza, su dominio propio, su autogobierno. El autogobierno tiene que ver con que tú no vas a ser presa de tus sentimientos ni de tus circunstancias, sino que tienes que ser guiado por la guianza del Espíritu y por las convicciones de lo que has creído. O sea que la palabra debe de ser tu norma, la relación con el Espíritu debe ser tu dirección, fundamentado en esa palabra. Teniendo esto, las circunstancias pueden ser contrarias, pero no son las que te van a gobernar. No deben de gobernarte. Tus emociones quizás quieren salir a flote en algún momento, pero tú por el Espíritu y por la palabra debes de sojuzgarla. Fíjese qué interesante, el Señor Jesús, una persona, nuestro amado Señor, nuestro Maestro, que nos dio tanto ejemplo. En Él se evidenció, hermano, una multifacética forma de expresión. Pero le voy a decir algo, el autogobierno de Cristo, cuando Él tenía que llamar las cosas por su nombre, lo hacía. Llegó a la casa del Señor, al templo, y vio que estaban vendiendo y cambiando monedas. Y dijo: la casa de mi padre será llamada casa de oración, pero ustedes la han vuelto cueva de ladrones. ¿Y qué hizo el Señor? Sacó un látigo y volcando las mesas. Yo quiero que preste atención en el Jesús noble, manso y humilde. Pero aquí estaba rugiendo el león. Aquí estaba, hermano, la autoridad, el autogobierno. Él sabía. Él no se movió, pobrecitos, están haciendo sus negocios, que coman. No. Aquí pan, vino. Y entonces le volcó las mesas a los cambistas, toma el látigo y comienza a sacarlos. Usted, quiero que mire a Jesús de esa manera. Cualquiera diría: ¿qué pasó? ¿Y dónde está el amor? Perdóneme, es que ese es el punto. Que cuando somos solamente, nos guiamos almáticamente. Cuando las cosas tenemos que decir no, tenemos que poner un alto, pensamos que nos estamos olvidando del amor. No, es que tenemos que ser, tenemos que ser personas con dominio propio. Ahora aplique esto. El verdadero templo ahora, dice la palabra, que es tu cuerpo. Por lo tanto, revisa si no hay cambistas o es cueva de ladrones, parásitos que están comiéndose la bendición. Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu. ¿Qué tienes que hacer si miras algo que no está bien? Dale la vuelta a todo eso, saca el látigo, toma autoridad y expúlsalo en el nombre de Jesús. No te victimices, mejor cambia, mejor sácalo. ¿Alguien está entendiendo? Y una de las razones es que muchas veces uno se está autojustificando. Es que eso lo hice porque esto. Es que ese problema es ancestral, hermano. Mi abuelo viera cómo era y por eso no he dejado de beber, por eso no he dejado de buscar esto, por eso no he hecho. No, perdóneme, ya no le eche las culpas a los demás. Ahora cada quien es responsable de sus acciones. Tenemos que cortar con eso. ¿Alguien dice amén? Cortemos, hermano, y saquemos del templo todo aquello
que no está en orden. Eso es, Jesús nos dio un ejemplo. Proverbios 16, acompáñame a Proverbios, capítulo número 16, verso 32. Tengo unas versiones aquí muy bonitas. La NTV en Proverbios 16, 32 dice: mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Lo vuelvo a leer. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Con todo respeto de las personas que están en la carrera y la contienda electoral de nuestro país o de cualquier país, ¿tendrán control propio? ¿Tendrán dominio propio? ¿Sabrán refrenar sus impulsos? Porque dice que es mejor ser paciente que poderoso, y más vale tener autocontrol propio que conquistar una ciudad. Proverbios 25:28, lea por favor 25:28 de Proverbios. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. 25:28 en esta versión dice: como ciudad sin defensa, Proverbios 25:28, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Se imagina usted? En la antigüedad ponen el ejemplo de una ciudad amurallada, porque la muralla era la que protegía de los invasores una ciudad. Y una ciudad sin murallas era fácil blanco. Entraban los saqueadores, los ladrones, podían minar, secuestrar, robar. Así mismo compara a una persona que no tiene dominio propio, que no tiene autogobierno. A mucha gente la gobiernan sus emociones, la gobiernan, hermano, sus impulsos. ¿Qué haces tú cuando vas en un tráfico a un mediodía? Tu carro está por apagarse, tú lo que necesitas es que alguien te auxilie, estás sudando, no hay aire acondicionado y tienes 14 personas bocinando tras de ti. ¿Cómo reaccionas? Saco la mano para saludarlos, hermano, los empiezo a bendecir. ¿Qué haces tú? Ay, hermano, salte, vuele, yo no puedo. ¿Qué hace usted? ¿Cómo reacciona cuando va en el autobús y llega una señora ahí con esos tacones de A4 y le pisa el dedo meñique del pie izquierdo donde tiene un juanete? ¡Ah! ¿Qué grita usted, hermano? ¡Aleluya!, dice usted, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas ante una crisis, ante una presión? A mí cuando me dan referencia, me piden referencia a alguno de ustedes, alguien por ahí, yo le digo: aquí en la iglesia, en el templo, solo alas le faltan. Allá afuera solo Dios sabe si vuelan o no con esas alas. Entonces lo que trato de decirte es de que donde tú vas a evidenciar la esencia de lo que llevas, no es cuando todo está calma, sino en el mar embravecido de las circunstancias. Ahí es cuando se evidencia si hay templanza, si te sabes controlar o eres impulsado. Mire ese caso que a mí me impactó hace muchos, pero muchos años, de aquel niño. Eso salió en los periódicos de nuestro país. Un niño, no sé qué edad tenía, 4 o 5 años, tomó un clavo y en el vehículo nuevo de papá comenzó a hacer dibujos con el clavito, hermano, y rayó el vehículo nuevo. Rayándolo estaba, y papá ya iba para afuera al trabajo cuando vio que rayaba el carro el niño. El papá venía de estar podando algo ahí en el jardín y traía en la mano, no sé si era un machete o algo parecido. Fuerte lo que le voy a decir, fue noticia. Le cortó la mano al niño.
de la cólera, impulsado por su coraje, por su emoción de molestia de lo que estaba viendo, le cortó la mano. Se llevan al niño de emergencia y entonces el papá, ya se imagina, se quería matar. Después reaccionó y entonces el niño llegaba a pedirle perdón, y el niño le decía: papito, sí, pero devuélveme mi manita, le decía, devuélveme mi manita. Hermano, eso es cruel. Si no sabes controlarte a ti mismo, puedes hacer terribles cosas que después te vas a lamentar. Una persona, hermano, que es impulsiva. ¿Sabe quién era así? Pedro. Y a Pedro lo regulaba el Señor. Pero el Señor no te va a quitar tu temperamento del todo, te va a regular. A algunos les tiene que bajar volumen, a otros les tiene que subir, que son muy apagaditos, les sube. A otros que son demasiado alcacelser, cualquier cosa se van para arriba, los baja. Ese es Pedro. Entonces dice el 25-28 de Proverbios: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y otra palabra que quiero leerle acá en Proverbios, a ver, 18-21, porque la palabra, muchas veces lo que hablamos, dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quien la ama comerá de su fruto. Tú tienes que cuidar, porque si no sabes dominar tu lengua, podrías estar comiendo altivez, arrogancia, bilis, que te va a traducir todo eso, las enfermedades psicosomáticas, porque estamos evidenciándolo. De la abundancia del corazón hablará la boca. Proverbios 29:11, oiga lo que dice. Proverbios 29:11: el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio sabe dominarla. Entonces es de sabios tener autocontrol, autogobierno, dominar la ira. No vaya a levantar la mano. ¿Se ha irado alguna vez usted? No levante la mano. ¿Se ha enojado alguna vez? ¿Se han dado ganas de, cuando ve a alguien, decirle: Señor, o te lo llevas o te lo mando, pero Señor, haz algo? Ay, hermano, creo que a todos nos ha en algún momento, dice: Padre Celestial. Imagínense con esos impulsos, y si hubieran dado armado, y si hubieran dado encolerizado. Yo me acuerdo en un tráfico de esos especiales de acá en nuestro bello país. Íbamos a dejar, estaban chiquitos nuestros hijos, íbamos al colegio. Y entonces un autobús se interpone ante una persona, y bueno, el caballero no resistió y empezó a bocinarle. El bus más se quedó ahí y no se movió. A propósito, se baja el hombre con un revólver en la mano. Eso lo vi yo, eso no lo vi en la televisión. Se baja con un revólver, a 2 carros de él estaba yo. Se baja con el revólver y empieza a amenazar. Y detrás del hombre viene la mujer, y encinta, embarazada. Sale del carro también, le gritaba: mira, pensá en tu hijo, le decía a la mujer, pensá en tu hijo. Se oían los gritos despavoridos, pero el hombre iba con ganas de descargarle esa escuadra a ese tipo que no se movía. Si no sabes controlarte, podrías en un ratito echarte a perder la vida y la vida de los tuyos. ¿Quién los va a sostener si te vas a la cárcel por un arrebato? Si no dice amén, diga ouch. Cuando dicen gloria a Dios, denle un aplauso a Cristo, por favor, y avancemos. ¿Qué hago en ese momento? Muérdase la lengua, cuente hasta 100, respire y no suelte la respiración hasta que le pase. No hable. Es el vino que lo están cambiando, trasvasando y procesando. Ay, hermano. El necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio sabe dominarla. 29:11. Proverbios 12:2 dice: Romanos 12:2: no se amolden al mundo actual, en esta versión, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tengo un pasaje más que darle acá. Y este pasaje está en 1 Corintios capítulo 9 versículo 25. Mire lo que dice 1 Corintios 9, 25. Esta versión dice: todos los deportistas o en el estadio se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder.
nosotros en cambio por uno que dura para siempre. Entonces Pablo sigue diciendo en otro contexto: corred de tal manera que lo obtengáis. Pero dice: todo atleta de todo se abstiene. Hay cosas que si queremos lograrlas, queremos llegar y obtener un triunfo, tenemos que abstenernos de algunas cosas, negarnos a nosotros mismos. Mire, una de las frases más coloquiales y poco quizás atractivas que el Señor usó fue: el que quiera venir en pos de mí. ¿Cuántos van detrás del Señor? Ok, lo que viene está fuerte. Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a ti mismo? Es que no va a ser lo tuyo. Es que está bien, pero eso no quiere Dios. Eso viene de la carne. Esos son tus propios deseos. Niéguese a usted. Niéguese al viejo hombre. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Le recuerdo que la cruz era un símbolo o ejemplifica un lugar de muerte, de sacrificio. Cuando hablamos de cruz, estamos hablando de sacrificio. ¿Esto es sacrificable? Sí. Negarse a la carne es fácil, es difícil. Le voy a preguntar sinceramente: ¿a usted le cuesta ser espiritual? ¿A cuánto le cuesta ser espiritual? Solo al pastor y unos cuantos sinceros allá en internet. ¿A cuánto les cuesta ser hombres y mujeres espirituales? Que cuando están ante una presión lo que hacen es hablar en lenguas y no otras cosas. Pero ¿sabe qué es, hermano amado? ¿Sabe qué es fácil? Ser carnal. Eso es reaccionar con la carne, hermano. Mire, hermano, así de bajadita. Eso es fácil. Por eso dijo el Señor: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así tome autocontrol, tome autogobierno, cargue su cruz cada día y sígame. ¿Alguien dice amén? 1 Corintios, segunda de Pedro, vamos a leer mejor. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Oiga esta frase: lo que te domina termina siendo tu Señor. Lo que te gobierna o te domina termina siendo tu Señor. Dirás tú: es el Señor, mi Señor. Vamos a ver si es cierto. Dice segunda de Pedro 2:19. Habla el contexto de gente lujuriosa, de gente como nubes sin agua, gente perversa, el contexto. Pero en el verso 19 quiero sacar enseñanza. Y dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahora pregunto: ¿quién te domina? ¿Quién te vence siempre? ¿Un vicio? ¿Una pasión desordenada? Si eso nos domina, nos volvemos esclavos del que nos vence. Por eso tenemos que aprender a rendir nuestra vida, nuestras áreas, todo nuestro ser al Señor, para que Él sea el que gobierne, para que Él sea el que sojuzgue. Porque lo que te domina termina siendo tu Señor. Qué triste, hermano amado, que sea una pasión, sea una cólera, sea un orgullo que no sea dominado, lo que te gobierna. Termina siendo víctima de ese orgullo, termina siendo víctima de esa lujuria, termina siendo víctima de la pornografía, termina siendo víctima de la inmoralidad, termina siendo víctima de la droga, termina siendo víctima del alcoholismo, termina siendo víctima de una baja pasión. ¿Cuántos quieren hoy quitarle el gobierno a cualquier cosa que no sea el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren quitarle el gobierno a todo aquello que no honra al Señor y quiere darle el gobierno de su vida al Espíritu de Dios? Mire esta versión como dice: prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado, de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Uno llega a ser esclavo de aquello que lo controla. Ahora,
Ya vimos, puede ser esclavo de muchas cosas, etc. En 1 Corintios 6:12, 1 Corintios 6:12, estamos hablando, el tema es autogobierno, tiene que ver con el dominio propio. Dice en 1 Corintios 6:12: glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esto tomémoslo, hermano. El apóstol Pablo dice, porque hay gente que dice: mire, hermano, es pecado hacer eso, es pecado hacer lo otro. Mire, Pablo es amplio aquí. Y hay cosas que no son pecado, pero te pueden volver esclavo de, y te empiezan a sojuzgar. Y Pablo dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas. Eso quiere decir, todo lo puedo hacer si quiero, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sabe qué requiere aquí? Disciplina. Hay una palabra que dice: el niño, en cuanto es niño, necesita disciplina. El niño, usted no le puede dar opción: ¿qué quieres comer? ¿Helados o quieres verdura? Él va a querer helados toda la vida. Hay áreas niñas que necesitan disciplina en nuestra vida. Disciplina perseverante, constante. Te voy a decir algo: te disciplinaste a principio de año, hiciste promesa, tal vez dijiste: no me pierdo ningún servicio, arráncalo un miércoles, yo soy de los primeros. Qué bueno, aquí estás. Pero hay momentos en que llegas cansado y dices: no, no voy, qué cansado. Pero como ya determinado estás con la disciplina, porque estás dando fruto con perseverancia, dijiste: yo voy porque voy, y esta carnota la llevo para que reciba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No me va a gobernar. Entonces tú tienes que ponerte disciplinas. El niño, en cuanto es niño, necesita ley. Hay áreas niñas en nuestra vida, inmaduras, que necesitan ley. Ponle disciplina, ponle el orden. De lo contrario van a querer ser las que gobiernen. Y tan fácil que es acomodarse. Mire, hermano, mire, en este tiempo pandémico, cuánta gente se enfrió. En el menor de los casos se puso tibio, se alejaron del Señor, se acomodaron. El virus era el problema, ahora no, se acomodaron. Aquí lo miro por internet. Por un lado tienen el control de la prédica donde está el siervo de Dios, y el otro está en Netflix. Ay, Dios mío, no lo digo por ustedes, hermanos, ustedes están aquí conectados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, oiga, por favor, ¿cómo obtengo dominio propio? 1 Corintios 9:14. 1 Corintios 9:14. ¿Cómo obtengo autogobierno, dominio propio? Dice Proverbios 9:24, perdón. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Oiga, el que lucha, de todo se abstiene. Eso es abstenencia, es disciplina, autogobierno, autocontrol. Se va a abstener de eso porque está luchando. ¿Cuánto está luchando cada día por agradar al Señor, por honrar a Dios? Voy a terminar por causa del tiempo. Vea por favor 2 Timoteo 1:3. 2 Timoteo 1:3. Esto es lo último. Tenemos el auxilio maravilloso del glorioso Espíritu Santo para tener autogobierno, para tener autocontrol y dominio propio. Dice 2 Timoteo 1:3: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, le dice a Timoteo, en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Ahora el verso 7 es crucial: porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos han recibido el Espíritu de Dios? Dele un aplauso. Tenemos un recurso poderoso en la presencia del Espíritu Santo. Porque no se trata solo de una fuerza de voluntad. No podemos solos, pero sí cuando rendimos esa voluntad al Espíritu de Dios. Oiga lo que dice nuevamente el verso 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Discúlpeme, como que alguien que no se autogobierna y cede a las propuestas de la carne o de las tinieblas es un cobarde, hermano. Pero aquí dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder. Diga poder. Ahora, por favor, mire qué interesante. No solo está hablando aquí, porque rápido hablamos poder para echar fuera demonios, poder para sanar, poder para hacer milagros. No, poder para vencer la carnota, poder para vencer la vieja. No piense en la mujer, ni en la suegra, ni en nadie. La vieja naturaleza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Poder para vencer, hermano, esas pasiones que combaten allá adentro. Pablo luchaba con eso también, hermano. Mire, eso nos da cierta esperanza que podemos lograrlo. Pablo decía: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, eso no hago. Resulto haciendo lo que aborrezco. Y eso si le pasó al apóstol Pablo, aunque usted no me diga que le ha pasado, yo sé que le ha pasado a mí y a los hermanos también allá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A veces miren, los que más nos caemos somos nosotros mismos. Los que más nos autotraicionamos somos nosotros. No confíe en usted mismo, confíe en Dios, en su gracia, en su fuerza. Confíe en la guianza, confíe en la búsqueda, confíe en la fe puesta, confíe en el Espíritu Santo, confíe en la obra que ya Cristo hizo. En Él confiemos. Y termino. Dice Pablo: nos ha dado un espíritu no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios.